Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del podcast que nadie pidió, el podcast cuya baja cantidad de espectadores solo se equipara con su baja calidad de audio. Y bueno, para los que no me conocen, yo soy el Tulio, su anfitrión el día de hoy, como en los anteriores podcasts que probablemente no vieron, al igual que probablemente nadie está escuchando este podcast. Pero bueno, yo soy el Tulio y hoy quiero descansar, la verdad. Quiero descansar de algo que tengo sobre mis hombros y es una carga pesada. Es una carga pesada, quizás no tan pesada como algunas situaciones que la gente puede estar cargando y más en este año que ha sido especialmente difícil o más bien el año pasado. Donde desde el año pasado mucha gente viene cargando cargas realmente pesadas, mucho más pesadas que esta carga que tal vez no es muy importante, que es la que yo estoy cargando. Pero yo quiero contarles pues de lo que yo les puedo hablar, ¿no? De esto que está pasando. Y hoy quiero hablarles quiero descansar de esto que se llama clases en línea. Quiero sacar este dolor que llevo dentro a través de un podcast y contarles cómo me siento con las clases en línea. Vaya, no, las clases en línea es un tema bastante complicado. Hoy quiero cuestionarles a ustedes, queridos espectadores, queridas 3 personas que me escuchan. Clases en línea, el futuro de la educación o una terrible basura, y yo pienso que es más bien es más bien lo segundo. Los estudiantes me entenderán. Y pues no es que per se las clases en línea sean tan terribles, o sea, como que no tengan ningún punto bueno. Las clases en línea tienen algunos puntos buenos, como pues por ejemplo el hecho de que puedes estar estudiando mientras está sucediendo un evento global, que nos impide estar presencialmente en las escuelas y que el mundo no se detenga y todo pueda seguir a través de esta maravillosa herramienta llamada internet. Y tiene cosas bastante buenas y cosas que pues que yo aprecio de las clases online, como el hecho de, de estar en mi casa y tomar las clases recién me levanto. Aunque también hay que decir que forja disciplina el levantarte, ir a tu escuela y hacer todas esas cosas que al final te están preparando para un mundo laboral donde vas a tener que levantarte, al trabajo o lo que sea. Pero bueno, eso no es lo que quería decir exactamente. También tiene cosas muy buenas, como el hecho de que te están dejando las tareas por lugares como Classroom o incluso por WhatsApp o para que las envíes por correo o ese tipo de tareas. Y yo siento que al menos a mí ese modo de trabajar me ha hecho un poquito más disciplinado. Yo que soy una persona que me cuesta trabajo ser disciplinado. Por el hecho de que antes de que las cosas se manejaran de esta manera, pues el maestro te dejaba una tarea y al día siguiente tú llevabas tu tarea hecha, o tal vez no, como era mi caso a veces. Llevabas tu tarea hecha o a veces no. Y pues cuando no la llevabas hecha, cruzabas los dedos y decías, ay, por favor, que el maestro no revise la tarea el día de hoy porque no la llevo hecha, ojalá que, no sé. Entonces tú rogabas porque eso no sucediera y en ocasiones el cielo te miraba a los ojos y te decía, te concedo eso que tú deseas, el maestro el día de hoy no va a revisar la tarea. O había maestros que directamente nunca revisaban la tarea, o sea, era como nada más al final te pedían todo, o eran maestros que simple y llanamente, o sea, tú les llevabas una hoja y te la firmaban y pues ya está, esa es tu tarea. Entonces, o te dejaban llevar algo impreso y muy probablemente era copiado y pegado, cosa que no defiendo y no está bien. Pero, pues sí, había muchas situaciones en las clases presenciales que te podían invitar a procrastinar un poco o a no hacer la tarea o a llegar temprano a la escuela a hacer la tarea o a decirle a un compañero, hey, hey, tú y yo que nos conocemos y somos amigos porque estuvimos en clases presenciales todo este tiempo,
¿me pasas tu tarea? Y esa persona te diría, bueno, ya que, o te diría, sí, claro, cópiala, o te diría, no, te ayudo a hacerla en el peor de los casos. Entonces, siento que el hecho de que haya estado en clases online me ha hecho un poco más disciplinado, porque cuando yo iba a clases presenciales, cuando te dejaban una tarea y te la dejaban por Classroom o te la dejaban para entregar por correo, sentías una presión a hacerla, sentías que la tenías que hacer, porque ya no había opción del agua en la escuela, no había opción de igual y no la piden, no había opción de la entrego después. ¿Por qué? Porque el maestro generalmente cuando te da esa modalidad para entregarlo te dice, tienes hasta las 12 de la noche para entregármela, y si no me la entregas, no me la entregaste. Entonces como que sientes cierta presión, o ya estamos acostumbrados a que cuando la tarea es online se tiene que entregar porque si no, estás frito. Entonces ahora que todas las tareas se tienen que entregar de esa manera, yo me siento más presionado a las tengo que entregar todas, ya se me va a vencer la fecha de entrega, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacer todas las tareas. Y por una parte digo, wow, eso me está haciendo mucho más disciplinado, porque yo soy un tipo de persona que se presenta a las clases, está muy participativo, está muy atento, leo mucho, estudio bastante, y en los exámenes suele irme bien o moderadamente bien. Pero las tareas siempre ha sido un punto que a veces me cuesta un poco. Me cuesta un poco entregarlas todas en tiempo y forma. Entonces siento que el hecho de que estén siendo online sí me está presionando a que las haga todas en tiempo y forma. Y eso está bien. ¿Cuándo es cuando eso ya no está bien? Pues tenemos dos puntos. El primero, y no sé si en todos lados está pasando lo mismo o es una percepción sesgada que tengo desde mi punto de vista personal y solo es un sesgo que me proporciona mi punto de vista, o los demás me puedan confirmar si es así. Pero yo siento que al estar en la modalidad online te dejan muchísima más tarea que si estuvieras presencial. Siento que cuando tú estás en clases presenciales te dejan muy, muy poca tarea por comparación a cuánta tarea te dejan en clases online. Y por otra parte, el problema es que al haber tanta tarea y al haber tiempos de entrega que te están diciendo así como, esta es la fecha límite, lo tienes que hacer ya, sientes un estrés terrible, y no es nada que no se pueda manejar. O sea, por ejemplo, yo personalmente, para quien no lo sepa, estoy a nivel universitario. Y pues ya la verdad, a nivel universitario tienes que comer, desayunar y cenar estrés y no pasa nada. Entonces no lo digo como para hacerme la víctima o la generación de cristal de ay, las tareas me dan ansiedad. No, entiendo que las cosas son así y ya está. Pero sí, el hecho de que la tarea te la esté pidiendo una máquina, que te la está pidiendo una plataforma y te esté diciendo esta es la hora límite, no te da esa calidez y esa apertura de tener al profe de cerca y decirle, ay, profe, mire, déjenosla para un día después, es que esta semana tenemos mucha tarea, tenemos otras clases, y a veces escuela y el profe te dice, está bien, me la entregan pasado mañana, o está bien, no se las voy a dejar la tarea para el lunes, se las voy a dejar para el martes. Entonces sí echo en falta un poco la calidez de algunos profes, no todos, obviamente hay algunos que te dicen, no, estás en universidad y si los otros te dejaron tarea no es mi problema y las tienes que entregar ya. Y es totalmente válido, lo respeto. Pero por otro lado extraño a profesores. Justo ahorita estoy recordando el caso de una maestra que, wow, qué maestra. Esa maestra era una dulzura de persona. Tenía su lado malo. Tenía su lado malo porque al ser una maestra tan dulce y tan linda, muchas veces nosotros universitarios terribles abusábamos de su nobleza. Bueno, en lo general yo trataba de no hacerlo, pero pues sí me tocó ver muchas veces cómo abusaban de la nobleza de esta maestra. Pues esta maestra llegaba a clases y decía, bueno, vamos a empezar la clase. Y los alumnos les decían, maestra, tenemos hambre, no hemos comido. Entonces la maestra decía, ay, bueno, está bien chicos, vamos a terminar rápido la clase para que se vayan a comer. Entonces
ella era como de, ay no, mis niños no han comido. Y obviamente eso tal vez no está del todo bien porque abusaban un poco de esta maestra y de y de su carácter un poco permisivo, pero por cierto era una gran maestra, de mis mejores maestras. Entonces, aunque no esté del todo bien, extrañas esa cercanía con el maestro, ese acercamiento de poder acercarte y decirle, profe, esto no lo entiendo. Y, y que no te manda a leer un PDF, o que no te mande por un tubo directamente. O pues también, por otro lado, qué estrés. Qué estrés cuando a mí me ha pasado muchas veces. Tengo que decir que en la ciudad donde yo vivo no hay mucha competencia en cuanto a qué servicios de internet puedes contratar. En el lugar donde yo vivo directamente hay 2 servicios de internet y los 2 son pésimos. Los 2 son pésimos porque ya estuve con los 2 y los 2 son terribles. O sea, no hay ninguno que te pueda asegurar una conexión buena. No hay ninguno que te pueda asegurar que te da la cantidad de megabytes que estás pagando. No existe. En el lugar donde yo vivo eso no existe. Entonces, al tener una calidad de internet cuestionable, me pasa muy, muy seguido, más seguido de lo que me gustaría, que estoy en la clase y estoy escuchando robots. Directamente estoy escuchando robots, estoy escuchando a todo el mundo que se traba, estoy escuchando a todo el mundo que se corta. Justo en una de mis clases favoritas, en la clase de anatomía, que es una de las clases que más debo de prestarle atención porque pues es muy muy importante. No sé con qué suerte corro, que cuando mi internet está fallando de esta manera, siempre la parte donde están diciendo lo más importante es cuando se me traba. Y es como de, ¿es en serio? Porque les prometo que solo es cuando pasan cosas importantes cuando se me traba. Probablemente eso sea un sesgo de que cuando más estoy prestando atención es cuando están diciendo cosas importantes. Pero en serio, ¿cuántas veces no me encontré en ese momento donde el maestro te dice, quiero que pongan mucha atención porque esto lo van a preguntar en el examen? A la arteria fulana de tal se le conoce también como... Y se corta y pues no puedo estar preguntando cada vez que se me corta porque la clase se extendería demasiado. Entonces uno ya asume, o sea... En mi caso particular, mi maestro es muy buena onda y yo sé que si le hubiera preguntado, maestro, ¿puede repetir eso? Se me trabó, y muchas veces lo llego a hacer. Pero imagínense que cada uno de los alumnos de esa clase, con 20, 25 personas en el mejor de los casos, porque he estado en clases que tienen hasta 100 personas o más, imagínense que cada una de esas personas, cada vez que tiene problemas con su conexión, dijera, hey maestro, ¿podría repetir eso que acaba de decir? Sería una clase de básicamente repeticiones de cada que se te traba, ¿no? Entonces, sí, ese es un punto difícil de afrontar cuando estoy en clase y se está trabando. Entonces eso me desmotiva a poner atención. Yo que soy una persona que suele poner completa atención a las clases. A mí, cuando iba a clases presenciales, me encantaba sentarme y poner atención. Sobre todo cuando era una clase en la que el maestro realmente daba clase, porque... después podemos hablar de eso. Después podemos hablar del sistema de educación y algunas cosas que fallan. Entonces... Sí, entonces cuando está fallando la clase y me desmotivo a estudiar, al estar en mi casa se me hace de lo más fácil. Está el maestro hablando, se me está trabando, no lo estoy escuchando, no estoy entendiendo. Pues ¿qué es lo que hago? Saco mi celular y me pongo a jugar Mario Kart durante la clase. Y yo sé que eso es mi culpa, o sea, es una irresponsabilidad mía y es algo que no debería de hacer y es algo que es totalmente reprobable. Pero yo estoy seguro que más de uno de las personas que no me están escuchando, porque este podcast no se le escucha, es el podcast que nadie pidió,
pero estoy seguro que más de una de las personas que no me están escuchando les ha pasado. Les ha pasado que están escuchando la clase, no están entendiendo un carajo porque tal vez la clase es difícil y a el hecho de que la clase sea difícil se le suma el hecho de que se está cortando cada 3 palabras. Entonces te aburres porque dices, ¿para qué le estoy prestando atención si igual no se está escuchando bien? Entonces lo que haces es sacas tu celular y empiezas a jugar Mario Kart. O ese tipo de cosas. A lo que quiero llegar es que hay muchos distractores al estar en tu casa. Hay muchas cosas que te distraen, hay muchas cosas que simplemente no funcionan. Y justo hablando de los distractores de estar en tu casa, yo recientemente directamente me tuve que mudar porque estaba viviendo en un lugar donde había demasiados distractores al estudiar. Y yo ya había vivido anteriormente en un lugar donde tenía demasiados distractores al estudiar, pero lo que hacía es, me están distrayendo en mi casa, no pasa nada, yo me levanto a las 6 de la mañana y me voy a la biblioteca. Y estudio en la biblioteca hasta la hora de mis clases y no pasa nada, me hago un lonche, lo que sea. Pero ahora no hay biblioteca, no hay no hay escuela donde irse a estudiar, porque en tu casa no puedes estudiar porque hay ruido, porque hay música, porque hay vecinos, porque hay de todo. Entonces, muchas veces es difícil comprender más apto para estudiar o tan apto como nos gustaría. Y eso me lleva al siguiente punto. La cámara encendida. La cámara encendida... Uy, la cámara encendida es un tema... un tema que tiene opiniones divididas. Y incluso conmigo hay cierta dualidad en mi opinión. Porque... Hay cierta dualidad en mi opinión. Porque es complicado. Por ejemplo, por un lado, si... Imagínense que yo vivo en un lugar pequeño, vivo en una casita pequeña con mucha familia y pues me da pena encender la cámara porque va a haber gente pasando detrás, porque la casa no siempre va a estar arreglada a la hora de la clase, porque puede haber mil factores por los cuales a lo mejor uno se sienta apenado de encender la cámara. También un tema muy importante durante el tema de encender la cámara o no es el ciberbullying, que por ejemplo ya a nivel universidad el ciberbullying es como el menor de los problemas, o no tanto, pero ya estás grandecito, o sea, ya es una edad a la que igual si publican un meme tuyo pues no te vas a suicidar. O quién sabe, espero que a esa edad ya hayas tenido la madurez suficiente pues para decir, bueno, se rieron de mí, no pasa nada. Entonces, pero sí, o sea, el hecho de distraerte pensando que tus compañeros te están viendo, o incluso en el caso de personas narcisistas como lo soy yo, el distraerte viéndote a ti mismo en la cámara, cosa que yo sé es una tontería. Pero sí, hay puntos realmente válidos acerca de razones para no encender la cámara, que muchas veces los profesores no consideran y no tienen ninguna consideración, y están en su derecho, o sea, ellos ponen las reglas en este juego. Pero sí, hay muchas cosas que a veces sí me gustaría que pensaran 2 veces, como por ejemplo el hecho de que muchas veces nuestra conexión o la conexión de algunas personas no es lo suficientemente potente para descargar los datos de 16, 20 personas con la cámara encendida y además la clase, y al mismo tiempo que está descargando toda esa información de gente con la cámara prendida, cargar o pues sí, subir los datos de una cámara que está grabando toda la clase, y pues muchas conexiones no soportan eso, es bastante pesado. Entonces, pero ¿cuál es el otro lado de la moneda? Pues que si a mí me dices, Julio César, no es necesario que enciendas la cámara durante la clase, pues con más razón me voy a poner a jugar Mario Kart en la clase. Entonces completamente comprendo a los profesores cuando dicen, hey, tienes que tener la cámara encendida.
Porque si no directamente te vas a comer, dejas la clase ahí y te vas a la calle, o no sé, o te vas a, no sé, a respirar un poco de oxígeno a tu patio, o lo que sea. Entonces, completamente comprendo que pidan la cámara encendida, pero sí es una de las cosas que, pues, que son difíciles durante esta nueva normalidad. Entonces, sí, es un tema complicado, pero bueno, en esta época nos tocó vivir. Y bueno, ¿qué más les quiero contar acerca de las clases en línea? ¿Saben cuándo fue el punto donde yo toqué fondo con las clases en línea? Yo toqué fondo con las clases en línea el día que me enseñaron a suturar online. Ese día de plano tenía muchas... No lloré, pero tenía muchísimas ganas de llorar porque me estaban enseñando a suturar a través de una cámara que se veía tremendamente pixeleada. Se veía pixeleada a un nivel... Oh, vaya. Era una calidad de imagen terrible. Y me estaban enseñando a suturar y querían que yo hiciera una sutura en mi casa. Cuando, por ejemplo, el ejemplo que me estaban dando no era completamente claro, cuando mi conexión estaba fallando, cuando a lo mejor yo tenía dudas que no podía expresar porque eran dudas más prácticas que algo teórico que pudiera explicar por el micrófono. Entonces, y vi cómo cada uno de mis compañeros estaban batallando incluso sobre cómo colocar la navaja del bisturí, que es algo de lo más básico y algo de lo más sencillo, pero que sí necesitas que una persona se acerque a ti y te diga, mira, la navaja del bisturí se coloca así, y es fácil. Entonces, sí, es un poquito pesado, y ese día fue cuando yo toqué fondo, cuando yo me deprimí. E incluso ese día yo les externé a mis instructores cierta desmotivación. Y espero que no me lo hayan tomado mal, pero sí les expresé cierta desmotivación y les dije, ¿saben qué? Siento que esto no está funcionando y me siento desmotivado porque esto no está funcionando. Y ustedes me están pidiendo que haga un trabajo rápido y bien hecho. Y realmente es algo que yo no domino a la perfección. Y pues posteriormente pues ya lo busqué en YouTube y en YouTube pude tener una explicación un poquito más, un poquito en mejor calidad y que podía repetir las veces que yo quisiera. Entonces pues al final pues salí del paso, ¿no? Pero sí es realmente difícil cuando no estás entendiendo algo y al estar así en línea. Entonces, lo que me lleva al siguiente punto, que es... ¿qué está pasando? ¿Estamos acaso formando una generación de pseudoprofesionales? ¿Estamos formando acaso una generación de personas que no dominan en ocasiones incluso ni lo más básico? Porque yo les estoy hablando de una persona que está en universidad, pero una persona en universidad en cierto punto ya aprendió a ser autodidacta. Porque al menos en nuestro sistema de educación del que me gustaría hablar más adelantito, ya tienes que ser un autodidacta. Tienes que aprender a ser autodidacta o morir en el intento de estudiar. Porque así funciona. Pero una persona que va en primaria, yo estuve viendo muy de cerca una persona de segundo o tercero de primaria que estaba yendo a clases en línea y estaba teniendo muchos problemas y era realmente difícil. Era una situación completamente difícil, una situación que realmente se escapa totalmente del control de cualquiera. Y era una situación que me deprimía y me desmotivaba y yo no sabía qué hacer. Era una niña pequeña que tenía problemas incluso para hacer sumas sencillas, tenía completos problemas para multiplicar, tenía completamente problemas para, pues si no para multiplicar, pues obviamente también para dividir. Y esas son cosas que tal vez a tercero o cuarto ya deberías de dominar completamente. Entonces sí es bastante complicado, porque esas son cosas que incluso si no pretendes estudiar una ingeniería,
o nada más allá de tu educación secundaria o preparatoria, son cosas que ocupas todos los días. O sea, multiplicar, sumar, dividir, restar, son cosas pues completamente básicas. O sea, son cosas sin las cuales no puedes vivir. O bueno, puedes vivir, pero son cosas realmente que vas a ocupar en la vida. Entonces sí, es una situación que se nos escapó de las manos. Es una situación para la que definitivamente no estábamos preparados. Entonces, mi preocupación es si toda la generación de estos 2 o incluso tal vez, Dios no lo quiera, 3 años que vayamos a estar en esta modalidad en línea, va a forjar una sociedad muy poco preparada, una sociedad donde haya un sesgo aún mucho más grande entre las personas que tal vez llevaron una educación particular, donde sus maestros se preocuparon un poquito más porque realmente aprendieran, y unas personas que a lo mejor llevaron una educación pública donde les pusieron en la televisión las clases y no entendieron nada. Porque, por ejemplo, en el caso que yo estuve siguiendo muy de cerca, le ponían las operaciones o los ejercicios a la niña estaba completamente desinteresada en hacerlos. Los papás, al estar tantos días en casa, al estar tantos días tratando de apoyar a la niña en sus estudios, terminaban por hartarse y hacer los ejercicios ellos y resolvérselos a la niña con tal de que ya pasara el mal rato y se acabó esa tarea, ¿no? Entonces, una generación donde va a haber una brecha enorme entre las personas que realmente pudieron adaptarse y pudieron aprender de este modo, y las personas que definitivamente no tuvieron la oportunidad de tener a lo mejor las herramientas para adaptarse, las herramientas para aprender, para volverse un poquito autodidactas. Entonces, es una preocupación bastante grande que me aqueja, y yo estoy seguro que a muchos de mis compañeros también les aqueja. Y hablando de mis compañeros, yo estoy seguro que muchos de ellos, al igual que un servidor, se han llegado a encontrar deprimidos, se han llegado a encontrar desmotivados, se han llegado a encontrar asqueados, y se han llegado a sentir como que no están viviendo la experiencia que deberían estar viviendo en la universidad, porque gran parte de la experiencia de la universidad es ir, conocer a compañeros, conocer a gente que probablemente en un futuro va a trabajar contigo, conocer contactos y divertirte, estresarte, hacer muchas cosas prácticas y laboratorios, ir a un montón de cosas que simplemente no están sucediendo. Y el punto era acerca de esa depresión, porque yo estoy seguro que esto está generando una depresión terrible en muchísimas personas. Y yo sé que muchos están dándole buena cara al mal tiempo, pero hay muchas otras personas que a lo mejor no estaban preparadas para darle una buena cara a este mal tiempo, y que a esa depresión a lo mejor le suman la pérdida de un familiar, o le suman el estar encerrados, o le suman el no dormir bien, y le suman tantas cosas que pues terminan dando el medio de cultivo perfecto para manifestaciones de enfermedades de salud mental pues bastante severas. Bueno, es algo que a lo mejor no es para este podcast, pero he de decir que en esta pandemia fue cuando realmente mi salud mental realmente llegó a un límite, realmente explotó. Y yo no quiero echar la culpa a la pandemia acerca de mi salud mental. Realmente yo fui diagnosticado hace poco con trastorno límite de la personalidad. Pero realmente yo pienso que a lo mejor el no salir tanto, el no ir a la escuela, sí realmente me fue orillando a una situación donde mi salud mental se vio muy muy comprometida. Y sí, es totalmente terrible lo que está pasando. Y espero no estar desmotivándolos con esta plática, porque hasta este punto donde estoy contando todo lo que está pasando, me estoy dando cuenta que es una plática completamente
pesada de asimilar, completamente deprimente. Y no quiero que se sientan así. Quiero que en sí, realmente una de las partes que quiero lograr con este podcast es dejar un registro que a lo mejor mis descendientes, o aunque no sean mis descendientes, y dudo que alguien más que no sea de mi círculo social llegue a escuchar esto, porque pues no soy famoso ni mucho menos. Entonces, pero sí, como dejar un registro que diga a la gente, oigan, ¿cómo se sentían las personas en 2020, 2021? ¿Cómo funcionaron las clases online? ¿Cómo se desarrolló todo esto? Bueno, pues si alguien del futuro lejano me está escuchando, quiero que sepa cómo nos sentíamos, o al menos cómo me sentía yo. Yo soy Julio César Guerra, tengo 20 años y estoy viviendo el 2021. Y sí, no me está gustando, no me está gustando del todo. Y ahora quiero hablar del sistema de educación, ya que estamos aquí, ya que tenemos este medio para estar platicando, ustedes, personas imaginarias, y yo, ente metafísico que ahora solo existe como una voz que se quedó guardada en el tiempo. Quiero platicarles acerca del sistema de educación sobre todo en general, pero pues yo lo veo desde mi contexto, que es mi México, lindo y querido. Que es que realmente yo los pongo un poco en mi contexto. Yo primero estuve en una primaria de gobierno. Después, por algunas situaciones de la vida, me tuve que cambiar a una escuela particular donde pasé la mayor parte de mi educación primaria. Después, para mi educación secundaria, con algo de dificultad, pero estuve en una escuela privada buenísima. Y después, ya para mi educación preparatoria, a lo mejor ya no podía seguir costeando los gastos de una escuela particular. Y tuve que pasar a una escuela de gobierno, a un bonito Cebetis, que la verdad le guardo mucho cariño. Pero he de decir que cuando uno se educa en una escuela de gobierno, tienes que ser un poquito más astuto, tienes que ser un poquito más... tienes que tener un poquito más de ganas de aprender si quieres aprender. Porque tanto si vas en una escuela pues privada como en una escuela pública, si tienes ganas de aprender, le vas a sacar el partido máximo a esa oportunidad que tienes de estudiar, porque incluso estudiar en una escuela pública es una oportunidad grandísima y es un privilegio, y totalmente estoy consciente de que estoy hablando desde mi privilegio, porque hay muchísimas personas que no tienen la oportunidad de llegar a una educación en una educación preparatoria, y a veces incluso menos. Entonces totalmente sé que a pesar de que estoy viendo el haber estudiado en una escuela pública como, entre comillas, una desventaja, estoy completamente al tanto de que no es completamente una desventaja, sino que realmente soy muy muy privilegiado de haber tenido educación. Pero de lo que quiero hablar es acerca de ese sesgo entre una persona que estudia en una escuela privada, ese sesgo entre una persona que estudia en una escuela pública y otra persona que estudia en la misma escuela pública pero no tiene ganas de aprender. Entonces, siento que hay un poco en una escuela privada que, aunque no tengas ganas de aprender, los maestros te van a insistir un poquito más. Y en la escuela pública es, no quieres aprender, no me importa, a mí me van a pagar igual y no me importa si aprendes o no. Y de hecho, tienes ganas de aprender, tampoco me importa, soy un mal maestro y muy probablemente no vas a aprender nada de mí. En algunos casos, también en otros casos hay maestros excelentes. Yo recuerdo maestros de mi Cebetis que me marcaron de tan buenos maestros que fueron. Pero sí, eso sucede. Entonces quiero hablarles acerca de ser autodidacta, porque cuando tú estás en una escuela pública, te das cuenta muy pronto que tienes que aprender a ser autodidacta, porque muchos de los maestros que te van a tocar directamente no sirven. Con todo respeto para esas personas que
que trabajan en la educación pública, yo sé que muchos de ustedes son excelentes maestros, pero ustedes también conocen que hay muchos maestros que realmente no les interesa, hay muchos maestros que realmente no saben lo que están haciendo, y muchos maestros que realmente tienen muchísimos conocimientos, pero no saben cómo enseñar, o muchísimos maestros que ya son algo viejos y no saben adaptarse a una nueva manera de enseñar o a nuevos, pues sí, a una nueva era. Entonces te das cuenta de que tienes que ser autodidacta cuando estás llevando clases de trigonometría y no estás entendiendo bien y dices, bueno, ¿qué hago? Bueno, pues busco un tutorial en YouTube de cómo resolver este ejercicio, y ahí es cuando uno joven preparatoriano aprende, esto es ser autodidacta, yo me las tengo que arreglar, el profe no me va a explicar, mi compañero que le sabe me va a explicar, el tutorial de YouTube me va a explicar, el libro de la biblioteca me va a explicar, porque el maestro no va a explicar. Entonces, eso no está del todo mal, porque cuando llegas a la universidad, al menos en muchos casos, yo sé que en mi universidad o las universidades en las que he estado no es la excepción, yo sé que así funcionan muchas universidades. Cuando llegas a la universidad, básicamente lo que están sucediendo son cátedras que te están dando tus compañeros. Se dan cuenta del problema. El maestro no te está enseñando, el maestro es meramente un facilitador. El maestro está meramente ahí para a lo mejor aclarar dudas, y no está mal. Yo sé que a lo mejor va a ser muy difícil que a lo mejor un maestro ya a este nivel te quiera dar la clase o te pueda dar la clase, porque muchas veces son personas muy ocupadas, como en el caso de los doctores, o hay toda una serie de cuestiones donde no te van a dar la clase y ya está completamente normalizado y no vamos a luchar contra eso. Pero entonces siento que ahí es donde entra un poquito ese privilegio ese privilegio de haber estudiado en una escuela pública y haberme dado cuenta a muy temprana edad de que tenía que ser autodidacta, de que tenía que aprender a aprender solo sin importar si tenía un buen maestro o no. Entonces, básicamente eso lo aprendes en la universidad, a que si te toca un mal maestro, tienes que aprender de todos modos y tienes que buscar la forma, y que aunque tus compañeros a lo mejor expongan mal, o porque hay muchísimos compañeros que exponen excelente, pero también va a haber compañeros que realmente sus exposiciones dejan mucho que desear, o a lo mejor aunque su exposición sea buena no te identificas con su forma de enseñar, y tienes que aprender a ir a la escuela y a lo mejor no poner tanto atención a la exposición, pero sí en tu casa ponerte a leer bastante. Entonces sí, ese es un punto que te quería tocar acerca del sistema educativo y cómo funciona. Y también hay muchas cosas que realmente me causan mucho ruido, y cosas que realmente no funcionan acerca del sistema educativo, que me gusta un poquito de ser posible. Y bueno, una de las cosas que realmente me gustaría tocar acerca de eso del sistema educativo es el hecho de, pues a lo mejor de los trabajos o las tareas que realmente no te están enseñando algo, porque ¿saben qué aprendí yo en muchas de mis clases donde me dejaban toneladas industriales de tarea en cantidades realmente cortas de tiempo? Aprendí a apagar mi cerebro. Y esta es una habilidad bien interesante, se los estoy contando completamente en serio. Aprendí a hacer resúmenes con el cerebro apagado. Esto es en serio. Aprendí a hacer resúmenes con el cerebro apagado. Aprendí a copiar la información o a resumirla sin realmente estar prestando atención, porque estoy tan apresurado que solo me estoy concentrando en hacer un buen resumen para entregarlo a tiempo, porque me dieron muy poco tiempo para hacer una cantidad muy grande de resúmenes. Entonces, pues sí, aprendes a hacer resúmenes rápidos y bien hechos y con información buena, pero sin haber aprendido nada. No sé si me están siguiendo, pero para mí esto es tremendo. El hecho de que en una clase lo que yo haya aprendido no haya sido sociología, no haya sido información realmente significativa en mi aprendizaje, sino que haya sido lo que yo aprendí en tu clase, maestro,
fue hacer resúmenes rápidos y bien hechos, pero sin pensar, pero sin aprender. Porque es lo que tú me estás pidiendo. Si tú me dices, tienes que hacerme un montón de resúmenes, y además de que tengas un montón de otras clases que también te están dejando tareas, tienes que hacerme este montón de resúmenes donde realmente no vas a aprender nada, y los tienes que hacer bien hechos y de una extensión de 5 hojas, y los quiero para ayer. Pues, ¿sabes a qué voy a aprender yo? A ponerme a copiar buena información, a ponerme a copiarla rápido, pero sin aprender nada. Y es como algo que tienes que adaptar para sobrevivir. No es que a mí no me hubiera encantado leer cada uno de esos temas de los que hice un resumen y realmente aprender, pero eso no es la manera. A lo mejor hubiera sido más significativo si me hubiera dicho, hey, quiero que leas esto y mañana te voy a preguntar qué leíste. No estoy diciendo que sea la única forma, pero es un ejemplo a que me digas, quiero que me hagas un resumen de 10 hojas acerca de estos 3 PDFs y lo quiero para mañana. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a desvelar, vas a ponerte a escribir como loco y no vas a aprender nada. Te prometo que no vas a aprender un carajo. Y bueno, ha sido un podcast un poco denso. Era un podcast que no me esperaba realmente. Quiero contarles, ya que estamos aquí en familia, quiero contarles que tengo un problema muy serio con la procrastinación. Tengo un problema realmente muy serio con la procrastinación. Al hacer este podcast estoy procrastinando activamente. Y yo realmente me sentía deprimido porque no me estaba yendo de lo mejor en mis clases. Y necesitaba desestresarme un poco. Entonces solo, sin tener nada preparado, ni tener realmente esto, no tenía ninguna idea anotada, ni ningún guión, ni nada. Solo prendí el micrófono y empecé a hablar. Entonces empecé a hablar a la par que procrastino un montón de cosas que tengo pendientes. Entonces sí, hoy les estoy hablando porque no tengo ganas de hacer tarea, no tengo ganas de estudiar, no tengo ganas de hacer nada que tenga que ver con la escuela, porque estoy desmotivado, porque estoy muy feliz con mi vida. Estoy muy feliz con mi vida porque la verdad, porque estoy medicado. Estoy feliz con mi vida porque estoy medicado, pero sí estoy desmotivado acerca de la escuela, estoy desmotivado acerca de mis calificaciones, estoy desmotivado acerca de un montón de cosas y cada vez que me desmotivo más, procrastino más, cada vez que procrastino más me va peor, cada vez que me va peor me deprimo, y entonces sí es un círculo vicioso bastante peligroso del cual espero salir. Y bueno, perdón por este podcast tan denso. Gracias si llegaste a escucharlo hasta el final. La verdad, si llegaste a escucharlo hasta el final, quiero que sepas que somos amigos. Y muy probablemente si estás escuchando esto es porque somos amigos en la vida real. Y gracias, hazme saber si lo escuchaste hasta el final, amigo que me estás escuchando, o amiga que me estás escuchando. Porque lo aprecio a las personas que se toman 40 minutos de su tiempo para escuchar a un loco hablar de sus cosas. Y gracias por escucharme y adiós.